Gálatas capítulo 2, versículo 11. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Señor, gracias por regalarnos estos versículos. Padre, le pido que nos permita atesorar la enseñanza que hay para cada uno de nosotros. Usted conoce nuestros corazones, usted conoce nuestras debilidades, usted sabe, Señor, en qué necesitamos ser fortalecidos. Guíenos a cada uno de nosotros y permítanos, Señor, poner por obra su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es Cuidado con la cobardía. A raíz de que ya 2 semanas que no hemos compartido este estudio, permítame recordarle que Pablo escribe esta carta a los Gálatas y él se presenta como una persona que tiene una autoridad dada directamente de Jesucristo, porque él va desde Jerusalén a perseguir a los cristianos, pero en su camino se encuentra con Jesús. Y entonces él le llama y en el momento en que Jesús le llama y le confronta y le dice que dura cosa le es dar coces contra el aguijón, él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le muestra, y precisamente cuando él expresa esas palabras, es el momento de la conversión de Pablo. Y luego Jesús le hace saber para qué lo necesita. Y le dice, yo te necesito para que vos dejes a conocer mi nombre a judíos y también a gentiles. Pero básicamente su ministerio está para aquellos que no son del pueblo escogido de Dios. Y esto genera un problema, porque para un judío la convivencia con una persona de otras naciones era algo despreciable. Pero sucede que en Cristo todos somos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada por alcanzar la salvación, sino que es por gracia. Pero recordemos que hasta antes de la venida de Cristo a esta tierra, todo lo que se anunciaba era la sombra de lo que había de venir. Lo que dijeron los profetas, la ley, todo iba en dirección a que el corazón del hombre se abriese para recibir al Mesías. La ley solo era un auxiliar, le enseñaba al hombre a conducirse, pero a la vez le decía su incapacidad para cumplirla y por lo tanto era un condenado. Y ese era el gran problema, que los judíos estaban ahí todavía y se resistían, se oponían a recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador por gracia. Pero en ese encuentro, Pablo, siendo un judío, se da su conversión y comienza su ministerio. Entonces, cuando él se presenta a esta iglesia, dice, señores, yo soy apóstol, directamente nombrado por misericordia de Jesucristo. Y les hace saber también de que solo existe el Evangelio de Cristo. Lo que nosotros conocemos ahorita como libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios, pero de la persona de Cristo. Cristo es la buena noticia. Y eso es lo que él anunciaba. Y les hace saber además de que cualquiera, incluyéndose él mismo, si habla algo diferente que no sea
Cristo, dice, sea anatema, sea maldito, sea condenado a destrucción, apartado de Dios totalmente por la eternidad. Pero luego vemos nosotros una conducta en Pedro, cuando los discípulos llegan a Antioquía y le encuentran comiendo con cristianos. Oiga bien, le encuentran comiendo con cristianos, pero que no son judíos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿será que esto es importante que nosotros lo sepamos por historia para decir qué barbaridad la de Pedro? Sí, caminó cerquita y quizá hasta podemos recordar que le dijo a Jesús que nunca lo iba a negar y lo negó y cantidad de cosas. Pero no, hermano, a lo que nos llevan estos versículos es a que nosotros nos demos cuenta que estar en Cristo es de valientes, no es de cobardes. ¿Por qué? Porque hay que aceptar, en primer lugar, que nosotros somos libres, hemos sido lavados, declarados justos y reconciliados con Dios por pura gracia. Mire, cuando nosotros vamos a comprar algo y tenemos esa facilidad de decir, cuesta $15 y aquí están, me los gané con el sudor de mi frente, ¿verdad que nos sentimos grandes? O nos ponemos una camisa, yo me la compré con mi trabajo, un pantalón, mis zapatos, pero vea que lo más grande para el hombre, que es la salvación, le llega por gracia. Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Como el caso de Pedro. Enseñanza para nosotros, para que estemos conscientes de que Dios nos ha llamado para ser miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, pero que a la vez la misma palabra dice de que debemos de pelear la buena batalla. Buen soldado, pero los soldados son valientes. Los que vivimos la guerra nos podemos recordar, y aún los encontramos caminando a las 12, a las 2 de la tarde, en pleno sol, con gran carga, pero usted le ve, mejor véame a mí, estoy todo doblado, pero usted a ellos los ve caminando derecho, con rectitud. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces veamos qué pasó, qué podemos nosotros aprender. En primer lugar, hermanos, es que no hay razón para la cobardía. La cobardía es una ausencia de valor, es una ausencia de toma de decisiones, es una ausencia de voluntad para actuar cuando es necesario, ante una situación que lleva un riesgo o que lleva un compromiso. Pedro era judío, pero en aquella ciudad donde fue encontrado, estaba comiendo con personas que ya habían llegado a los pies de Cristo, pero no eran judíos. Entonces, cuando él se ve descubierto, dice que su actitud fue diferente y se apartó. Y fíjese que no hay razón para apartarse. Acompáñeme por favor al libro de Hechos y ya verá cómo Dios, para cada una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar, Dios ya nos preparó. Lo que pasa que a nosotros nos hace falta voluntad, nos hace falta compromiso, nos hace falta responsabilidad. Capítulo 10 del libro de Hechos. Cuando Pedro es llamado a visitar un soldado romano llamado Cornelio, Cornelio no era un judío, pero Pedro no se pudo resistir al llamado de Dios y le dijo, tenés que ir. Y este soldado le mandó a buscar con la gente que le trabajaba a él, y Pedro no se resistió. Pero escuche las palabras cuando llega, versículo 28 del capítulo 10 de Hechos. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Abominable. Era una persona ajena a los judíos. Pero Dios le mandó
que fuera a visitar a este hombre. Y resulta que estando, me voy a adelantar a los versículos, que estando Pedro ahí, desciende el Espíritu Santo y va sobre aquellos que están ahí, judíos y no judíos, en la casa de Cornelio. Entonces, esto nos debe de servir a nosotros, ¿para qué? Para que cuando estemos en situaciones que nosotros no tenemos la suficiente capacidad para solventarla, para resolverla, acordémonos, traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos salir adelante en el nombre de Cristo. Pedro se apartó, y cuando Pedro se apartó, se llevó a otros. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos comportamos no como verdaderos cristianos, cuando a nosotros nos da pena, yo no sé si en su caso, pero le voy a mencionar el mío. Cuando yo comencé a caminar como cristiano, como creyente, les soy sincero, me daba pena, hermano. Y vea qué ingratos somos los que decimos que somos hijos de Dios. Y le digo lo que decimos si usted comparte lo que le estoy haciendo saber. ¿Habrá algo más grande que ser hijo de Dios? Hermano, mire, si los que son hijos de millonarios no quieren quitarse ni siquiera el apellido de la mamá, los que son hijos de personas importantes en este país, cuando se presentan, dicen yo soy fulano, fulano, le mencionan los dos apellidos, cuando nuestra ley aquí lo que establece es que usemos uno, pero si somos hijos de don fulano, usamos el del papá y el de la mamá. Pero nos resistimos a dar testimonio que somos hijos de Cristo. Somos ingratos. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado ser valientes. Y porque se nos olvida que la valentía nuestra no es en nuestras propias fuerzas, que la valentía nuestra viene de Dios. Ahora, ¿cuál era la razón de por qué no se puede ser cobarde? Vea lo que dice Romanos en el capítulo 3. Solo avance un poquito. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oiga bien, todos. Entonces no está hablando los que estén a la izquierda o los que estén a la derecha, los que sean judíos o los que no sean judíos, dice todos. Esto no es como cuando se invita a una fiesta de 15 años. No. Esto es vivir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es a todos. Todos serán llamados. De hecho, Jesucristo le dio autoridad a Pablo y le dio un ministerio para que trabajase en él, proclamar, anunciarle en las otras naciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, el fundamento para ser fuerte es que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, si esto es así, significa que si yo me encuentro con una persona de la más humilde condición social, a mí no me debe de importar. No me debe de importar. Yo no me debo de sentir cómodo por sentarme a la par de los grandes. Debo de sentirme bien por sentarme a la par de un hijo de Dios, independientemente de su condición. Pero como recuerde que en ese tiempo, en las iglesias, había un grupo que eran los judaizantes, que no estaban tan interesados en si las personas pertenecientes a otras naciones
¿Alcanzaban o no salvación por gracia? No, lo que a ellos les interesaba era sencillamente que se circuncidaran. Eso era su interés. Pero lo que Dios quiere no era eso. Lo que Dios quiere es que cada uno le conozcamos, nos reconciliemos con Él, iniciemos esa relación de paz con Él por medio de la fe en Cristo. Nada más. Avance siempre en este capítulo 3 de Romanos y vea lo que dice el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La misma categoría para todos, la misma condición para todos. De los que estamos aquí, y si Dios ha tocado corazones de hay alguien en la internet y ahora puede decir que es hijo de Dios por medio de Cristo, por la sangre derramada de Cristo, hermano, solo ha sido por la fe. Yo no pagué nada, usted no pagó nada, no hice nada. Y la fe es un don de Dios. Vea cómo es de bello el plan de Dios en cada uno de nosotros. Entonces todas estas cosas nos deben de servir a nosotros. ¿Para qué? Para que maduremos espiritualmente, para que no nos dejemos llevar del momento, para que no nos dejemos llevar de las emociones, para que en todo tiempo tengamos presente de que podemos decir de que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, nada más. No hay diferencia. Antes era un pueblo escogido, ahora es un pueblo adquirido. ¿Por qué? ¿Por qué se adquiere algo? Por medio del pago de un precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Para todos, hermanos, de este lado del mundo, del otro lado del mundo, en cualquier raza. El presidente de la mejor nación del mundo o el de la más pobre del mundo. El cristiano de la mejor condición o la mejor posición social y el cristiano más humilde. La misma sangre para todos. Vea qué belleza. Entonces esas son las cosas que a nosotros nos deben de fortalecer, que no nos deben a nosotros llevar ni por un momento siquiera a bajar la cabeza, a inclinar la frente. No, nos deben de llevar a conducirnos con integridad, como verdaderos hijos de Dios, a ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio, así como lo que Pedro hizo, afectó a otros, también nuestro testimonio va a afectar a aquellos que nos conocen. Piense por un momento, ¿qué pasaría si de repente yo estoy en una reunión familiar o usted está en una reunión familiar y hay situaciones o se está compartiendo algo que no se comparte entre los cristianos? Póngale un cigarro, póngale un trago. Si yo estoy firme en lo que estoy haciendo, y no le digo que tenga ese tipo de convivencia, pero recuerde que Satanás es astuto y de repente aparece una persona que me conoce y yo me aparto. Me voy a llevar a otros. La debilidad mía va a arrastrar a otros, como la debilidad de Pedro arrastró a otras personas. En todo momento nosotros debemos estar conscientes que somos templo y morada del Espíritu Santo y que Cristo se va a manifestar en nosotros por medio de Él, y Él es nuestra fortaleza. Otro elemento importante es que la cobardía nos lleva a ser hipócritas, nos lleva a actuar, nos lleva a aparentar. Vaya nuevamente, por favor, a la carta a los Gálatas y vea lo que dice el versículo 13 de este capítulo 2. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mi testimonio, su testimonio se lleva de encuentro. ¿Y a quiénes son los primeros que se va a llevar de encuentro? En el caso de Pedro, a los que estaban cerca. Pero ¿y en el caso de nosotros? A nuestros hijos,
Si yo aquí le parezco un buen cristiano y en mi casa soy un mal cristiano, ¿qué van a hacer mis hijos? Mal cristiano. Sencillo. Si yo me acuerdo que soy un hijo de Dios, que vengo a la iglesia solo cuando me planchan esta camisa porque tiene este logo, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser lobo y mis hijos van a ser lobitos. Sencillo. Y ellos no van a tener la culpa, la responsabilidad va a ser mía. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es a hacer lo que vemos que otros hacen. Vea qué triste, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede en las campañas políticas, algo del momento, cuando la persona, el líder aquel a quien siguen, hace un desorden? ¿Verdad que las masas se le unen y hacen desorden? Lo mismo pasa en el cristiano, en la vida del cristiano. Cuando nosotros decaemos, cuando nosotros entramos en desánimo, vamos a provocar desánimo en el corazón de otro. Vea qué sucedió con la pandemia. Las iglesias están solas en todas las denominaciones donde se predica la sana doctrina. Si lo único que se ve lleno ahorita, a la fecha, son las playas. Yo vivo camino a una playa y me sigo encontrando todas las tardes la carretera llena. Pero vea cómo están las casas de oración, vea cómo están los templos. ¿Por qué? Porque hay desánimo. ¿Por qué? Porque no nos pusimos nosotros a pensar qué provecho le podíamos sacar a la pandemia. Indiscutiblemente había que respetar las indicaciones de las autoridades en cuanto a permanecer en nuestra casa por el tiempo que debió ser. Pero también debió salir ese buen cristiano que debe existir en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no, nos diluimos como azúcar en agua o como sal en agua. Con la diferencia que cuando el agua o el azúcar se diluye, le da sabor al agua. Pero nosotros muchos nos perdimos y le quitamos ese sabor a nuestra familia. Nosotros nos olvidamos que éramos cristianos y nuestra familia también. Se olvidaron, hermano. De 2 coras de saldo, le garantizo que 40 centavos son para cuestiones de mundo y 10 centavos tal vez para ir a un versículo. Pero cuando llega el momento, ahí sí comenzamos a querer parecer ser lo que no somos. Pedro se apartó cuando vio a cristianos judíos, pero se le olvidó que estaba compartiendo con gentiles cristianos. La esencia es la misma, la sangre que limpió es la misma, la fe era en el mismo, en Cristo. Pero había un grupo perseguidor, había un grupo señalador. Entonces, lo mismo sucede ahorita. Siempre hay un ojo que ve, siempre hay una boca que quiere hablar. Y a ese ojo que ve y a esa boca que quiere hablar, nosotros le ponemos atención, pero no le ponemos atención a la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros decaemos, por eso es que nosotros tenemos actitudes cobardes y le fallamos a Dios. Pero fíjese que en esta confrontación, dice Pablo siempre en el capítulo 2 de Gálatas, pero en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No podía obligar a nadie a que cumpliese lo que el judaísmo establecía, porque ni él mismo lo estaba haciendo. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos que imponían cargas que ellos no podían llevar. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que tengamos actitudes rectas, que llevemos vidas dignas de un hijo de Dios,
que nos olvidemos por completo de aquellas cosas que nos debilitan. Y una de las cosas que nos debilitan, ¿sabe cuál es? El comenzar a pensar en el qué dirán. Ese es el gran problema. Le ponemos atención, le abrimos los oídos a lo que van a decir. Oiga bien, a lo que van a decir. Pero cerramos nuestros oídos a lo que Cristo dijo. Pablo era una persona de autoridad en la iglesia, pero era una persona de raza judía, pero que había sido transformado completamente. Pedro había sido transformado también, y ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en su plan perfecto permite que estas cosas se den, para que nosotros aprendamos, para que nosotros abramos nuestros oídos y nos demos cuenta de que lo que debe prevalecer en la vida de cada uno de nosotros es la obra que Cristo hizo. ¿Y que hizo Cristo en cada uno de nosotros? Nos dio libertad. Eso nos ha dado. Y nos la regaló. Sencillo. Si a nosotros en este momento nos dieran una tarjeta, un certificado de regalo por $100, por decirle algo, para ir a comprar a un supermercado, mire, yo creo que terminaría hasta queriéndole arrancar la mano. Y viviría eternamente agradecido en los días que Dios me dé sobre esta tierra. Pero ya pensó, ¿cómo estamos en Cristo? ¿Qué tanto le agradecemos? Nos sirven a nosotros estos versículos para darnos cuenta de que no debemos ser cobardes. Y le repito, dice que la cobardía es la ausencia de valor, es la incapacidad para tomar decisiones y para tener voluntad para hacer algo por miedo. Nosotros, como hijos de Dios, en nuestro diario vivir, en ese estilo de vida, en nuestro quehacer como cristianos, no debemos ser cobardes. No debemos ser cobardes. Se nos van a presentar situaciones difíciles y hasta cierto punto comprometedoras. Pero ¿sabe qué? El buen cristiano sigue el ejemplo de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que debemos de vivir. Fácil es decir, sí, yo estoy convencido, soy cristiano, conozco a Cristo. El problema es vivir como cristiano. El problema, hermano, es saber salir adelante cuando hay situaciones difíciles. Ahí es lo difícil. El problema es saber manejar una confrontación, saber resistir una tentación. Pero no olvidemos que si nosotros nos equivocamos, que si nosotros mostramos debilidad, hay personas que nos ven. Y para esas personas, nosotros somos piedra de tropiezo. Se apartaron muchos, incluyendo a Bernabé, al lado de Pedro. Ya no estoy con estos, dijo, porque me van a señalar. No nos preocupemos porque el dedo del hombre nos señale. Preocupémonos por estar bien con Dios, porque a Él nos debemos. Somos propiedad de Él. Y venimos a ser propiedad de Dios. Venimos a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Somos coherederos con Cristo, sin hacer nada. Repito, ninguno de los que estamos aquí hemos hecho nada. Por fe hemos recibido esa gracia. Y esa gracia recibida nos ubica a todos en una misma condición, hijos de Dios. Y eso es lo precioso, que Dios no ve títulos, Dios no ve condiciones económicas. A Dios le importa nuestro corazón. Para este momento, a Dios ya no le interesaba la circuncisión de la carne, le interesaba la circuncisión del corazón. Le interesa al momento
la apertura de nuestro corazón como hijos de Dios para seguir adelante y para que nosotros mostremos esa luz que cada uno llevamos, una luz que llegó hasta nosotros por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es luz. Y si Él es luz y pudo caminar en esta tierra haciendo la voluntad del Padre sin fallar, tomando un cuerpo, encarnándose, haciéndose carne, pero sin conocer el pecado, nosotros en Él también podemos conducirnos. Si sabemos apreciar ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada, y estando conscientes, le repito, una vez más, sin haber hecho nada, meramente por fe, por la cual se derramó esa gracia que ahora nos permite ser hijos de Dios y ser hermanos en Cristo, los que estamos aquí y los que están en cualquier parte del mundo, que también han sido alcanzados por esa gracia. Y eso es lo que debemos de disfrutar y es lo que nos debe de fortalecer. ¿Para qué? Para evitar caer en la cobardía. La cobardía es ausencia, la valentía es presencia, es fuerza, es actitud positiva. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar cada día. Pero eso solo se logra si mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga.